El presidente Andrés Manuel López Obrador destapa los votos secretos y el plan macabro de los opositores para elegir de manera fraudulenta a la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia y de esta manera poder controlar el poder judicial. Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido, una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues así es, ciudadanos, el día de hoy el presidente de la nación ha revelado un entramado verdaderamente oscuro en lo que revela cómo es que la nueva presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, ha sido elegida por la cúpula neoliberal mediante votos secretos y mediante un plan macabro para poder tomar control de la Suprema Corte de la nación. Vamos a revisarlo porque hay muchísima tela de dónde tejer. Como ya sabemos, en los últimos días se había estado discutiendo la votación para elegir al próximo o próxima presidenta de la Suprema Corte. Norma Lucía Piña Hernández sería elegida por los votos del ministro Javier Lainez, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez y también González Alcántara. Sin embargo, esto no se había dado a conocer. El presidente Andrés Manuel ha dicho que estos jueces, estos ministros, han conspirado a favor de la oposición mexicana para de esta manera tener a su favorito, o en este caso a su favorita como presidenta de la Suprema Corte. Todo esto después de que se haya descartado de manera mañosa a la ministra Yasmín Esquivel y las falsas acusaciones contra su tesis. Vamos a escuchar rápidamente al presidente Andrés Manuel señalando a este grupo de jueces corruptos, los cuales se han afiliado a los intereses de la oposición para de esta manera controlar la Suprema Corte de Justicia. Esto de el Poder Judicial, como tú lo sostienes, por primera vez hay autonomía en el Poder Judicial, porque dependían de los ministros del presidente. Se les pueden dar todos los argumentos, que no intervengo, que no era mi candidata la señora Yasmín, que propuse a 4 y 2, entre la que se encontraba de las dos, la licenciada Yasmín, siempre apoyó nuestras propuestas, y la licenciada Loreta. Los otros 2 que propuse de inmediato se deslindaron de nosotros, ¿no? Decían que el presidente de la Suprema Corte también dependía de nosotros. No, ¿sí? Yo siempre lo he tratado con mucho respeto porque lo considero una gente recta, a Saldívar, aunque pues tenemos también diferencias, y no intervine. Tan es así que un candidato, eso también es importante, porque no creo que se sepa, porque los medios no hablan de eso. ¿Quiénes votaron por quién? ¿Se sabe? No. Pues entonces yo se los voy a decir, porque habían 2 candidatos al final, la licenciada Piña y el licenciado Gutiérrez Ortiz Mena. Eran los 2. Entonces, por Ortiz Mena votó el presidente de la Corte, Arturo Saldívar. Votó Loreta. Ahí van 2 que simpatizan, ¿no?, con nosotros, que no me hicieron caso si se tratara de eso, porque yo aquí dije de que no era correcto que el que había estado de director jurídico del SAT con Fox, pues ¿cómo? Si de por sí la Corte está dedicada nada más a defender intereses financieros o de los financieros. A ver, digan ustedes si conocen una decisión de la Corte que haya ayudado al pueblo. No hay nada. Al pueblo estoy hablando. No, al contrario. El voto de la ministra Margarita, que también fue propuesta por nosotros. Ay, me falta uno. El voto del que fue anteriormente presidente de la Corte, creo, Aguilar, más el voto del candidato, o sea, que votó por él. Entonces son 5. Y por la licenciada Piña, 3 abogados: Lainez, Pardo, Dayán y González Alcántara, 4. Y Yasmín, 5.
y el voto de la licenciada Piña, 6. Así quedó, 6-5. ¿Por qué no lo dicen en los medios? ¿No les parece extraño? Porque no informan o dan a conocer solo lo que les conviene. Y ahora, como están en la lanzada en contra nuestra, pues eso no les ayuda en sus esquemas, ¿no? Maniqueos de que ellos son los buenos y nosotros somos los malos. Porque ¿para qué se matiza? Porque si dicen que la licenciada Yasmín votó por la licenciada Piña, bueno, ¿cómo está esto entonces? Y que el presidente de la Corte, que supuestamente era una gente allegada a nosotros, votó por el que nosotros considerábamos que hasta por forma no debía de ser presidente de la Corte. Entonces, son todas estas cosas. Afortunadamente, regreso a lo mismo, la gente está muy consciente, muy consciente. A mí lo que me llama la atención es que cuando va a haber una elección salen estos asuntos. Yo padecí de un proceso de desafuero. Cada vez que hay una injusticia así, pues no me gusta, porque es politiquería, ¿no? Que por lo general los que acusan no tienen autoridad moral, dicen plagio. Ojalá y los problemas de México fuesen por plagio. Los problemas de México son por robo. Y todos los que dicen plagio o se quedan callados ante los robos o se han quedado callados ante los robos o ante la corrupción. Nada más que si no les parece algo, y más si se trata de perjudicarnos a nosotros, inmediatamente se enfilan. No tienen escrúpulos morales de ninguna índole. Los conservadores son muy corruptos y muy hipócritas. Y pues sí, ciudadanos, esto es lo que dijo el presidente Andrés Manuel. No es una sorpresa que la oposición haya salido a festejar realmente esta votación. Como vemos en la pantalla, Claudio X González, Lorenzo Córdoba, Carlos Loret de Mola, inclusive los partidos del PRI y del PAN salieron a festejar la elección de la ministra Norma Piña, la cual sabemos que ha sido férrea opositora del presidente Andrés Manuel y del proyecto de la Cuarta Transformación. También, como vemos en la pantalla, vemos cómo es que la ministra Norma Piña se posiciona como la principal opositora, quien más ha votado en contra de todos los proyectos del presidente Andrés Manuel desde la Suprema Corte, liberando a criminales en la madrugada y dando sus votos en contra de todas y absolutamente todas las leyes y resoluciones que apoyan a la Cuarta Transformación. Por supuesto, esta es una cachetada por parte de la oposición mexicana a todos los mexicanos, los cuales deseábamos tener un presidente o presidenta de la Suprema Corte que estuviese más del lado de la Cuarta Transformación y menos subordinado a la oposición mexicana. Ahora lo que queda pendiente es una probable reforma al Poder Judicial que se estaría llevando a cabo por el presidente Andrés Manuel y aprobándose en forma de reformas de ley. En el Poder Legislativo ya sabemos que como tal ya no se pueden mandar reformas constitucionales gracias a que el partido de Morena no tiene las 3/4 partes de la Cámara de Diputados y de Senadores para poder llevarlo a cabo. Sin embargo, se puede llevar a cabo esta reforma judicial cambiando las leyes. De esta manera es como se llevarían a cabo diferentes medidas para tener una corte más justa y más apegada al pueblo mexicano, en lo que se contemplaría la elección de los jueces y ministras de toda la corte, además de la reducción del presupuesto que tienen actualmente, que si bien sabemos es uno de los más altos de toda Latinoamérica y de todo el planeta. Vamos a escuchar al presidente de la nación proponiendo esta nueva reforma judicial que estaría destruyendo de tajo a la oposición mexicana que se ha enquistado en la Suprema Corte de Justicia. También pensé en el Poder Judicial y, respetando su autonomía, planteé que podía yo promover una reforma en el Poder Judicial. Acuérdense de que hubo una reforma durante el gobierno de Zedillo. Tengo la facultad de enviar una iniciativa al Congreso con ese propósito. Podría hacerlo. Y en política siempre hay que optar entre inconvenientes y saber priorizar. Cuando ya era presidente me pregunté, ¿y qué hacer con el Poder Judicial? ¿Qué puedo hacer para limpiar, reformar el Poder Judicial?
Es muy importante. Entonces llegué a la conclusión de que no iba yo a presentar ninguna iniciativa de reforma para renovar todo, incluso retomar lo que en algún tiempo se aplicó, de que los jueces, sobre todo los ministros, fuesen electos por los ciudadanos. Y pues sí, ciudadanos, así como dice el presidente Andrés Manuel, la actual presidenta de la Suprema Corte no va a dar ni un paso atrás en contra de la Cuarta Transformación. La ministra Norma Piña no dará pie para realizar esta reforma judicial que, si bien sabemos, el presidente Andrés Manuel quería que se realizara desde dentro sin necesidad de lanzar una propuesta de reforma constitucional. Sin embargo, ustedes se preguntarán por qué es que la oposición estaba tan aferrada de obtener el control total de la Suprema Corte y del Poder Judicial. Sabemos que en la última semana se le increpó de manera falsaria a la ministra Yasmín Esquivel para de esta manera que ella no llegase a la presidencia de la Corte y no tener a una aliada más en la Suprema Corte de Justicia del presidente Andrés Manuel, como lo ha sido últimamente en estos años el ministro Saldívar. Sabemos que inventaron toda la trama, todo el cuento chino de la supuesta tesis falsa, la cual ya ha sido desmentida por la misma ministra, dando pruebas tácitas y claras acerca de la veracidad de su tesis. También vemos cómo es que el presidente Andrés Manuel se sumó al apoyo hacia esta ministra, la cual ha demostrado ser totalmente recta en lo que significó este escándalo de su tesis en la UNAM. Por supuesto, las autoridades de la máxima casa de estudios se pronunciaron a favor de los opositores, siendo una apéndice de este ataque coordinado que tienen todos los opositores en contra de esta ministra, la cual ha sido atacada para no llegar a la presidencia de la Corte. Vamos a escuchar a la ministra Yasmín Esquivel dando el golpe final en contra de la oposición, desmintiendo toda esta versión falsa de su tesis y de todo este supuesto plagio, el cual claramente no ha sido demostrado. Vamos a escucharla y finalmente más adelante veremos cómo es que la oposición ya se frota los dedos con los miles de millones de pesos que hay directamente en la Corte mexicana. Tenemos que estar siempre abiertos al escrutinio público, pero también saber que desde los poderes fácticos hay una manipulación de la información que tiene como propósito abierto incidir en el proceso de la presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En mi caso, como persona apegada al derecho, me presenté ante las autoridades competentes por las vías institucionales, la universitaria, mi alma mater, en la que confío y confiaré siempre, ante la Fiscalía, en la que aporté elementos contundentes que pedía la sociedad y los medios de comunicación. Hoy, con plena tranquilidad y no solo con dichos, sino con base en la resolución de una autoridad, se ratifica que la tesis profesional que presenté para obtener mi grado de licenciatura es de mi autoría y el tema lo concebí mientras estudiaba y era trabajadora de confianza en el servicio público. Hay quienes por razones económicas, cupulares o políticas quisieran debilitar a esta Corte. Yo no me presté ni me prestaré a ello y por eso actué con rapidez a efecto de contener los embates que se pudieran dar hacia mi persona o hacia el Poder Judicial de la Federación y sobre todo que la verdad sea pública y publicitada. Y pues sí, ciudadanos, así como dice la ministra Yasmín Esquivel, claramente esto ya tiene una resolución, su tesis es totalmente verídica, las acusaciones de la oposición están totalmente infundadas y claramente están realizadas para desprestigiar a la ministra, a todo el movimiento de la Cuarta Transformación en la Suprema Corte y en todos los poderes de la nación. Así como vemos en la pantalla, hay un hueso bastante jugoso que se quiere llevar la oposición a los bolsillos. Como vemos en la pantalla, en esta nota de El Universal se lee lo siguiente referente a este botín que se quieren llevar directamente a sus arcas, y cito: la sucesión en la Corte y los fideicomisos. Se trata de 5 fideicomisos en los que la Corte tiene remanentes presupuestales con más de 1,279 millones de pesos, en los que se engloban plan de prestaciones médicas por más de 134 millones de pesos, también manejo
manejo de proyectos en más de 342 millones de pesos. Además, fideicomisos para el mantenimiento de casas de habitación a magistrados y jueces con más de 66 millones de pesos. Ciudadanos, estos personajes opositores se quieren llevar a la bolsa más de 1.279 millones de pesos gracias a la aprobación de estos fideicomisos, los cuales estarán en manos de la ministra Norma Piña y los cuales por supuesto serán llevados a las arcas de todos los opositores. Ciudadanos, aquí vemos por qué es que la oposición estuvo duro y dale encima de la única candidata que podía ser presidenta de la Suprema Corte. Vemos cómo es que su plan se delineó desde las oscuridades y vemos cómo es que hicieron votos secretos, así como dijo el presidente Andrés Manuel, para ponerse de acuerdo y poder tomar el control de la Corte, al menos de manera parcial. Sin embargo, aquí es donde se desmiente y se cae toda esa versión de que el presidente Andrés Manuel tiene las manos metidas en la Suprema Corte a través del juez Saldívar. Así que sí, vemos cómo es que la oposición se convierte en todo ello que han estado acusando, en unos verdaderos corruptos, en un verdadero grupo que quiere seguir controlando la justicia de nuestro país. Veremos cómo es que en los próximos días se va develando la inocencia de la ministra Yasmín Esquivel y veremos cómo es que estos personajes opositores en la Suprema Corte se van queriendo perfilar para convertir esta Suprema Corte y el Poder Judicial como un partido más de la oposición en contra del presidente Andrés Manuel. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece todo este entramado de corrupción, estos votos secretos que hubo para elegir de manera fraudulenta a esta ministra Norma Piña como la próxima presidenta de la Suprema Corte de Justicia? ¿Ustedes creen que la Suprema Corte sea oposición al presidente Andrés Manuel? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor comenten, denle like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!